Bien, yo vengo aquí a hablarles de un terreno que yo creo que es de un ámbito que es fundamental en la configuración de la cultura europea y al que me da la impresión de que no le damos la importancia suficiente. Yo creo que la construcción de Europa se ha hecho básicamente a partir del logocentrismo, ¿eh? En esa dicotomía que muchas veces planteamos, y en mi caso en concreto, en mi vida académica, he vivido un poco repartido en esta oposición. He sido profesor de literatura, he estado trabajando en una facultad de letras, pero a mí me ha interesado mucho siempre la imagen y sobre todo las posibilidades narrativas de la imagen. Quizá estamos tan rodeados de imágenes que cuentan cosas que no somos conscientes de ello. A mí siempre me chocó que en el programa o en los programas, en los planes docentes de nuestra facultad, una facultad de letras, nunca hubiera ninguna asignatura que enseñara narrativa visual, guión. En una disciplina como la literatura, yo creo que esto tendría que tener un apartado fundamental. La mayor parte de las ficciones que hoy en día consumimos, desde el cine, la televisión o los videojuegos, son unas narrativas visuales que surgen y que se construyen a partir de un documento literario previo que se llama guión. Yo he acabado siendo, yo diría que, bueno, escritor, pero más fundamentalmente guionista que novelista, que también es otra de las cosas que me encanta practicar, ¿no? Entonces, se diría que la historia de Europa es una historia fundamentalmente verbal, y no es una excepción. Yo creo que a nadie le sorprende, y aquí pues las dos personas que estaban a mi lado en la mesa son historiadores, una de las fronteras cronológicas más importantes dentro de la historiografía. Hay un antes y un después a partir de la aparición de la escritura. La historia empieza cuando empieza la escritura. Y esto lo hemos oído desde pequeños. Es decir, todo lo anterior es prehistoria y a partir del momento en el que aparece la escritura, ya entramos en la historia. Como si no existieran manifestaciones, testimonios humanos, una voluntad, yo diría, insistente de dejar constancia, en definitiva, de decir, estuve aquí, estuvimos aquí, hacíamos esto, pensábamos esto, y este era nuestro mundo. Mucho antes que aparecieran las primeras escrituras, ya, como todos ustedes saben, existían múltiples inscripciones en las cuevas, paredes, grutas, ¿no?, donde se contaban historias. Había una narrativa visual previa que ya estaba ahí. Es verdad que igual no es tan concreta, tan precisa como una expresión verbal, donde ya se da nombre, se pueden precisar datos, pero no cabe duda de que si la historia es la historia de los seres humanos, tiene que arrancar a partir del momento en el que esos seres humanos tienen esa voluntad de dejar constancia y sobre todo de que permanezca su huella, ¿no? Hay una voluntad inscriptiva, aunque no sea escritural, una voluntad inscriptiva en las primeras manifestaciones
simbólicas de los seres humanos que demuestran que la cultura, quizá una primitiva conciencia histórica, estaban ya allí. Entonces, en este sentido, yo cuando muy a menudo hablo de cómic, que es el mundo al que más precisamente me dedico, sobre todo en los últimos años, y pretenden hablar de este mundo como si fuera una invención relativamente reciente o moderna, casi siempre suelo hacer una incursión o un comentario sobre estas raíces en último término. Yo diría que el cómic no es más que un avatar reciente, moderno, secuencializado en viñetas, pero veremos que hay otras formas, y eso es lo que voy a intentar explicar, de narrar o de contarlo, de organizar secuencias, ¿no?, que de algo que es mucho más anterior. Además, en el caso europeo, yo diría que hemos tenido dos culturas, dos líneas de pensamiento que han sido claves en la construcción de Europa. Uno que es el pensamiento clásico grecolatino, que se construye sobre el logos, es decir, la palabra, el discurso, y la religión del libro sagrado, es decir, la Biblia. Una Biblia en donde además esa preeminencia de lo verbal se manifiesta ya de forma doctrinal cuando se explica: en el principio fue el verbo. En el principio fue el verbo. Y el verbo divino, y a partir de ese verbo, a partir de la palabra de Dios, surgió todo. El universo, los seres vivos, etcétera, etcétera, pero en el principio fue el verbo. Yo diría que incluso en la tradición cultural europea, sobre todo desde la Edad Moderna para acá, hemos tenido una visión fundamentalmente estética de lo visual. Es decir, que yo recuerdo ya cuando era estudiante en bachillerato y en la facultad, que los análisis que normalmente solíamos hacer de un cuadro eran análisis que contemplaban o que tenían en cuenta la composición, el equilibrio de masas, las diagonales, la geometría es que estructuraba el cuadro, los efectos cromáticos, las combinaciones de colores y posteriormente incluso las texturas, etcétera, etcétera, como si el cuadro no contara algo, no contara una historia, ¿no? Muchas veces la historia que el cuadro intentaba representar quedaba un poco velada por este análisis fundamentalmente plástico, fundamentalmente estético. Yo diría que incluso en un momento determinado, además aquí hay también pintores que podrían hablar sobre el tema, en un momento determinado, en esta consideración cada vez más formalista de la pintura, llegamos a una cierta expulsión de lo narrativo dentro de los cuadros, ¿no? La abstracción, los distintos conceptualismos de la segunda mitad del siglo XX rubricaron esta tendencia. Y yo creo que todo eso ha hecho que, por ejemplo, pues no sé, una pinacoteca como, por ejemplo, tan importante como el Museo del Prado, al que volveré posteriormente, sea percibido como un lugar básicamente de contemplación y no de lectura.
esos cuadros que hay también tienen una narración. Y basta con conocer las claves del guión implícito que conllevan ese cuadro para que nosotros podamos saber qué es lo que estamos viendo, es decir, en definitiva, qué es lo que está ocurriendo. Ha habido, me parece a mí, una ascripción casi generalizada. Yo creo que hay algo... ¿No? Este está apagado. No sé qué es lo que se acopla. ¿Ah? A ver, con este. Bien, a ver, sí. Bien. En líneas generales, estoy hablando en líneas muy generales, ha habido, yo creo, que una ascripción de la imagen, de lo pictórico, de lo visual a lo bello y de lo escritural a lo verdadero. Los cuadros los contemplamos como un objeto bello del que intentamos disfrutar estéticamente, mientras que los documentos escritos intentamos analizarlos y comprenderlos en lo que nos puedan aportar de veracidad, ¿no? en líneas generales. Y es esa dicotomía la que quisiera romper. Y para empezar, si les parece, les voy a dar algunos ejemplos de cómo esta pintura, esta iconografía europea que nos ha construido, y que nos ha construido básicamente a partir de mitos y a partir de historias, yo diría que también en líneas muy generales hay, lo decía antes, hay tres grandes temáticas en la pintura europea. La temática que viene derivada de la mitología grecolatina, que es extraordinariamente inspiradora bueno, en primer lugar, lógicamente, del periodo europeo que se corresponde con la antigua Grecia y con la antigua Roma, pero sabemos que ya desde finales de la Edad Media, incluso y sobre todo a partir del Renacimiento, el retorno de la mitología como motivo plástico dentro de los cuadros, pues entra con una gran fuerza y se mantiene hasta bien entrado el siglo XIX. La otra gran temática que es ilustrada por nuestra pintura, se refería a ello César en la presentación, sino que tampoco se puede entender la construcción de Europa, es naturalmente la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana que llenó también, o que llena mucho de nuestro patrimonio pictórico, con una iconografía que oscila entre la gloria y el padecimiento, ¿no? Es una iconografía omnipresente en el caso sobre todo de los países católicos, y más concretamente pues de España, Portugal e Italia, ¿no? Y quizá no somos lo suficientemente conscientes de hasta qué punto hemos vivido bajo la presencia de un icono extraordinariamente cruel. Lo que identifica la religión cristiana es un hombre crucificado y torturado. Habría que ver en ese sentido, y que tiene también una historia, es decir, nosotros cuando vemos una representación, hay muchísimas, como muy bien saben, de Jesucristo crucificado en distintos momentos de la pasión, y en distintos momentos de la propia crucifixión, ¿no? Son
nosotros sabemos por qué está ahí, qué es lo que le ha llevado hasta ahí, qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo eso, con qué fines se produce este sacrificio, ¿no? Entonces, aunque sea de manera subliminal, el guión implícito de la pasión de Cristo está funcionando cuando vemos esa representación y por lo tanto nos vincula a un pensamiento relacionado con el dolor, el suplicio, el sufrimiento redentor y el sentimiento de culpa. Esto, si nos vamos por ejemplo, a una cultura como la cultura budista, no tiene este tipo de iconografía. Y no cabe duda, nos tendríamos que preguntar en qué medida esto condiciona nuestro pensamiento, nuestra manera de ser, nuestra manera de concebirnos en nuestras relaciones personales, nuestras relaciones profesionales. Es decir, la marca, el sello que imprime esta iconografía omnipresente es enormemente condicionador, ¿no? Y luego hay un tercer campo que siempre ha estado presente, que es el reflejo de los acontecimientos históricos que pueden ir desde las grandes batallas o de los grandes hechos históricos hasta escenas más o menos costumbristas, incluyendo pues hasta los retratos, los bodegones, etcétera, un testimonio del entorno tal y como es vivido en sus aspectos en aquellos momentos. En cualquier caso, todo ello tiene significado, contiene un mensaje. Y la importancia que tienen esos mensajes en las distintas formas de representación pictórica, las vemos que nos saltan a los ojos, y en algunos casos quería empezar mostrándoos esta imagen, que es la ilustración de un manuscrito francés del siglo XV, en donde, hablando de estos significados y hablando de estos guiones implícitos, supongo que habrán descubierto y habrán seguido perfectamente de qué historia estamos hablando aquí. Es el pecado, la historia del pecado original, una historia fundamental, fundacional dentro de la religión cristiana, pero si me interesa presentar esta representación concreta de la historia, el pecado original, el paraíso terrenal, etcétera, es porque de una manera que puede resultar quizá, si se mira con detenimiento, un tanto atípica, pero que es más frecuente de lo que creemos, ya en este momento, en el siglo XV, el autor ha decidido insistir en el aspecto narrativo y para eso organiza una secuencia que en 4 tiempos, en 4 momentos, nos resume todo lo que es esta historia y que nosotros podemos, evidentemente, a partir de nuestras referencias, como os decía, de este guión implícito que tenemos ya asumido culturalmente, podemos ver cómo, siguiendo además la vectorialidad de lectura convencional de izquierda a derecha, vemos cómo la secuencia se organiza desde el momento en el que Eva es tentada por la serpiente. Fíjense que es una serpiente que además, esto, claro, estamos hablando mucho ahora de todas estas políticas de género, pero es que tenemos que ver efectivamente hasta qué punto la representación de la mujer, y más en una historia como esta, está marcada negativamente desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Porque la mujer no solo es la primera pecadora y la incitadora al pecado, al hombre, ¿no? Es decir, el hombre peca
quien es tentada directamente es Eva, ¿no? Adán es tentado de forma subrogada, podríamos decir, a través de Eva. Pero es que incluso aquí el propio diablo, la serpiente que tienta y que le ofrece la manzana a Eva, tiene la parte superior forma de mujer. Luego vemos, segundo capítulo, segundo momento, dentro de esta secuencia, Eva ofreciéndosela a Adán. Tercer momento es el momento en el que Dios, con sus rayos clarividentes, veis cómo incluso se sirve de un código ideográfico, es decir, estos rayos que cualquier lector aficionado al cómic reconocería a Superman con sus rayos X atravesando y pudiendo ver a través de los cuerpos sólidos y de la carne. Veis cómo esa supervisión de Dios les hace, por mucho que lo intenten negar o por mucho que lo intenten disimular, les hace aparecer culpables ante los ojos de Dios. Y finalmente, fijaros cómo bueno, pues la historia termina con la expulsión del paraíso. Hay un ángel pintado de rojo, muy significativamente también, en la medida en la que, como sabéis, el rojo se viene identificando siempre con lo prohibido, y vemos a Adán y Eva saliendo de ese círculo cerrado y fértil. Fuera es el vacío, lo desconocido, el mundo, y salen ya, como es bien conocido a partir de nuestro guión, ¿no? De este guión que ya conocemos, salen con unas hojas de parra muy aparentes, cubriéndose las vergüenzas, porque, como se nos dice en la Biblia, la consecuencia fundamental del pecado es la vergüenza, el sentimiento de culpa y la pérdida de esa inocencia, original, ¿no? Os podría ofrecer, y no me voy a detener en todas tanto tiempo, les podría ofrecer cantidad de cuadros, de documentos y de ilustraciones que también se organizan secuencialmente. A mí las cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, estamos, como ustedes saben, en la segunda mitad del siglo XIII, contienen ilustraciones que son todas ellas de un fuerte contenido narrativo, fundamentalmente destinadas también, es decir, seguimos en ese corpus temático que es la religión cristiana, están fundamentalmente destinadas a celebrar a la Virgen María y sobre todo a sus milagros. Supongo que habrán visto ya desde un principio que estamos, podrán decir, bueno, claro, estamos en el siglo XIII, pero ¿esto es un cómic o no? Es decir, tenemos realmente, si ustedes ven, 6 viñetas, una página de 6 viñetas claramente diferenciadas. En la primera viñeta vemos como en la parte superior del patio, en la balconada, hay una serie de personas y un niño que está jugando y que está apoyado en la barandilla. El niño se cae. Luego, en la viñeta tercera, en compañía de los ángeles, entendemos de los ángeles de la guarda, es recogido y está a salvo. Y luego, cuando todos, digamos, que contemplan y reconocen el milagro, que se haya caído de semejante altura y no se haya hecho nada, tenemos una última viñeta
en la que todo el mundo reza y agradece a la Virgen María el que el niño se haya salvado después de este accidente. Hay toda una serie además de indicaciones narrativas que demuestran hasta qué punto el que realizó estos dibujos los construyó a partir de un guión. Si se fijan, en las 5 primeras viñetas tienen, salvo la última viñeta, tienen un entorno idéntico que nos demuestra que estamos en el mismo lugar. Es decir, una casa con un patio. Vemos que hay una puerta por la que a partir de la segunda viñeta van a empezar a salir personas, ¿no? Y la última viñeta ya vemos que estamos en otro contexto, estamos en un contexto eclesiástico. Fíjense que están los arcos góticos ojivales, es decir, ya nos hemos trasladado a otro lugar, que es la iglesia, donde además de una manera, es curioso, pero bueno, no sé si se fijan que en el altar sobre el que se asienta la Virgen hay toda una serie de esvásticas, que es un símbolo celta mucho antes que los nazis lo permitieran, y un símbolo solar, ¿no? Bueno, una historia. Esto que ven aquí y que les voy a presentar también brevemente es una serie de cuadros para que vean también cómo la secuencia se cuela incluso en las representaciones de artistas muy conocidos, como esta serie de Sandro Botticelli. Es un pintor perfectamente conocido, y nos cuenta la historia de Nastasio Deglionesti. Es una historia que Boccaccio cuenta en su Decamerón y que, siguiendo un encargo que comentaré porque tiene su enjundia, él ilustra de la manera que pueden ver. Realiza 4 tablas, 3 de ellas se conservan en el Museo del Prado, y en la primera tabla, la tabla que ven en la parte superior, ven cómo hay una, en el centro, o ocupando el centro, una mujer desnuda, perseguida por un caballero espada en ristre, y acosada como si fuera una pieza de caza por un perro. Esta mujer se encuentra con el protagonista de nuestra historia, que es Anastasio Deglionesti, que le ven duplicado dentro del cuadro. No sé si lo distinguirán a esa distancia. Viene de un fondo donde hay gente y le vemos que deambula por el bosque meditabundo y triste. La historia, si conocemos la historia de Anastasio Deglionesti, sabemos que su historia comienza cuando su amada, la mujer con la que pretende casarse, le dice que no, le rechaza. Y entonces, cuando se encuentra así triste y meditabundo, le vemos cómo avanza, es decir, vemos cómo también Botticelli aquí introduce una secuencia, como una temporalidad dentro del paisaje narrativo, dentro del espacio narrativo, ¿no? Y se encuentra con este espectáculo tremendo que alcanza el momento más cruel en la segunda tabla, en la tabla que ven abajo, que es el momento en el que el caballero le da alcance, la mata, y no solamente la mata, sino que
veremos que hay distintos momentos. Le arranca el corazón. Si se fijan, el caballero la está abriendo en canal, y en la esquina inferior de la derecha vemos como los perros devoran ese corazón. Son distintos momentos. Es más, si se fijan, al fondo vuelve a aparecer la misma escena del caballero que vuelve a perseguir a la mujer desnuda. Y es que cuando Nastasio de Glionesti, que le veis aquí, aterrorizado ante semejante espectáculo, pregunta que por qué, le pregunta al caballero que por qué somete a esta mujer a semejante suplicio y ejecución. Le cuenta, dice, bueno, esta mujer me rechazó estando yo locamente enamorado, y por culpa de ella y de su rechazo yo me suicidé. Y ahora, como consecuencia de aquello que ocurrió, cuando ella murió, los dos vagamos eternamente, yo intentándome vengar de ella y repitiendo siempre en este mismo lugar la escena. Entonces, claro, Nastasio de Glionesti hace inmediatamente la relación entre el caso del caballero que ha aparecido persiguiendo a la dama y el suyo propio, y lo que hace es invitar, montar un banquete en el lugar donde aparecen repetidamente estos fantasmas, el lugar donde aparecen repetidamente estos fantasmas, y invitar a ese banquete a la mujer a la que solicitó. Y cuando ve la escena, la mujer inmediatamente decide que ya no le rechaza, y que, por supuesto, si lo que le espera después de la muerte es un suplicio como esos, pues que se casa ya. Y de hecho, la última tabla, la tabla con la que se cierra, es la tabla de la boda, la cuarta tabla, que es la que aparece. Claro, esto, dense cuenta, es una narración poco habitual, es una adaptación literaria, y es además, lo más curioso es que es un encargo que Antonio Pucci, un floreciente burgués de Florencia, encarga a Sandro Botticelli para regalarle a su hijo en el día de su boda. Es decir, que dice, bueno, la idea de transmitir un mensaje está bien clara, ¿no? Es decir, tienes que dejar claro a tu mujer que el rechazo al hombre está penado con... Entonces, volvemos a estar también dentro de una temática que, claro, desde nuestra perspectiva actual nos resulta, con respecto a la mujer, desde luego, un tanto bochornosa. Pero esa es la historia, y dense cuenta como aquí no solamente Sandro Botticelli también ha recurrido a la secuencia, es decir, ha contado la historia en 4 cuadros, sino que dentro de cada cuadro ha descompuesto figuras en varios tiempos para dar una idea de toda la narración que contenía. Y claro, no puedo no aludir a lo que, desde mi punto de vista, es una de las obras maestras de la narrativa visual medieval, que es el tapiz de Bayeux. Los historiadores de aquí seguramente la conocerán. En este tapiz, que también se conoce como el tapiz de la reina Matilde, aquí vemos repartido en
en 2 tiras, se cuenta la historia de la invasión de Inglaterra en el siglo XI por Guillermo el Conquistador, por el rey normando Guillermo el Conquistador, y más concretamente todo el operativo previo a la batalla de Hastings y el desarrollo de la batalla de Hastings. Estamos en 1066, estamos en el siglo XI. Y yo creo que la voluntad narrativa no puede quedar más clara, porque esto es una tira. Yo les aconsejo que si alguna vez viajan por Francia, por el norte de Francia y por Normandía, acudan a Bayeux solo para ver este tapiz. Tiene un museo dedicado, porque es un tapiz de 50 medio metro de alto y 70 metros de largo. Es decir que, claro, ese formato tan peculiar demuestra esa especie de linealidad necesaria para contar la sucesión de los acontecimientos que llevaron a que al final, y además durante bastante tiempo, Inglaterra estuviera bajo la dominación normanda. Hay evidentemente una estrategia narrativa ya desde el principio, cuando se nos empieza a contar por qué Guillermo decide esta invasión. Es decir, para que se produzca o para que exista una justificación de esa operación, que fue una operación, imagínense, en el siglo XI, un desembarco, es decir, lo que no pudo hacer Hitler, de desembarcar en Inglaterra, lo hacen los normandos. Fue una operación que desde el punto de vista logístico tuvo sin duda una gran complejidad, y de hecho se detalla en el tapiz no solamente cómo se preparan las distintas naves que van a cruzar el Canal de la Mancha, sino cómo se llenan de los víveres, de las máquinas de guerra, de los distintos utensilios, aparatos y aprovisionamientos necesarios para semejante campaña, ¿no? Entonces, aquí la tienen, incluso para que se vea más claramente este carácter narrativo, y verán que en la parte superior aparecen unos textos en latín, casi todos ellos van introducidos por el deíctico hic, ¿no? Hic es Haroldus, este es Haroldo, el rey inglés. Hic es Guillermus, ¿no? O hic es naves ad mare, ¿no? Es decir, esto es, y te va dando como una explicación por si algo no quedara lo suficientemente claro. E incluso, como en las películas, el desenlace está repleto de suspense, porque hay un momento en la batalla en la que parece que los normandos van a perder. Es más, corre el rumor de que Guillermo ha muerto, su rey ha muerto, pero en el último momento, como ocurre siempre en todas estas escenas de suspense, aparece Guillermo, que no ha muerto, da nuevo ánimo a sus tropas y finalmente se proclama vencedor, ¿no? Fíjense, son simplemente unos cuantos ejemplos que luego quería que aparecen. Les he dado ejemplos de Edad Media, del Renacimiento, pero a partir de un cierto momento esta voluntad narrativa, la importancia de que los cuadros cuenten historias que sean perfectamente entendidas por los espectadores, sobre todo a partir del Renacimiento, cuando empieza a penetrar un guión
en la figuración de la época, con el que quizá en ese momento ya no están tan familiarizados, como son las escenas míticas y otros tipos de alusiones, surgen y empiezan a aparecer con fuerza lo que podríamos decir casi unos códigos de interpretación de la gestualidad, que son los tratados de fisionomonía. Este es el famoso tratado de fisionomonía de la Porta. Estamos a mediados del siglo XVI, pero vamos a ir viendo cómo, lo ven aquí, incluso aquí esto ya es del siglo XVII, se intenta caracterizar a los personajes que aparezcan en las representaciones gráficas en función de esos temperamentos básicos que son, pues eso, el sanguíneo, el melancólico, el colérico, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en todos estos son imágenes sacadas de distintos tratados de fisionomonía para explicar los distintos gestos, las distintas expresiones, para que sepamos ese personaje que estamos viendo, es decir, esa figura que estamos viendo es un personaje. Ese es un paso fundamental. No es solamente una mancha de color y una forma, es un personaje que está cargado de una intencionalidad, de unos sentimientos, y esa expresividad del rostro o esa gestualidad del cuerpo nos debe de permitir adivinarlo y seguir perfectamente la historia. Bueno, sobre esto hay, fíjense, todos estos estudios y estos efectos, lo que cambia, por ejemplo, la caracterización de un personaje. Si se fijan, hay en función de los cambios de la nariz, de la barbilla, de la forma del ojo, la percepción que podemos tener de un personaje es muy distinta. Fíjense aquí en la parte inferior cómo tenemos al personaje en un primer perfil que refleja de bondad clarísima, y sin embargo a partir de una derivación cómo llega a esta caracterización totalmente malévola. Bien, voy a ir avanzando, y ya tenemos muchos casos para hacer este repertorio, y no me gustaría terminar, ven, tenía aquí mucho material pero no me gustaría terminar, y me lo van a disculpar la inmodestia, sin hacer una alusión a una obra mía que se publicó en 2014, 2015, creo recordar, Yo asesino, en donde vemos cómo hay aquí un personaje que, si se fijan, se parece un poquito a mí, y también está en una situación muy parecida a esta, es decir, está dando una conferencia y está ilustrando esa conferencia con una serie de proyecciones, es decir, aquí tenemos, si se fijan, una especie de efecto de metaconferencia, ¿no? Y este personaje, que ni siquiera César conoce, es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Letras que frecuentamos. Yo fui profesor de literatura francesa, y una de las peculiaridades que tiene este profesor es que no solamente da conferencias, lo cual es algo normal, forma parte de su trabajo, acude a congresos, dirige un grupo de investigación sobre la pintura europea, por eso lo pongo aquí, es decir, y tiene, digamos que la temática sobre la que trabaja es la representación del suplicio, del sufrimiento y de la crueldad en la pintura europea en los siglos XVI y XVII. Ese es su ámbito de trabajo. Y claro, ahí
hay muchísimo, muchísimo material, ¿no? Claro, no extrañará que, o bueno, o sí, no lo sé, que además, y aprovechando esos viajes congresuales, nuestro profesor sea un asesino en serie. ¿Eh? Podríamos titular Los catedráticos también matan. Bueno, en ese, digamos que en su delirio, este personaje, yo creo que esta representación, hay una contaminación de su temática de estudio con sus acciones, que ya empieza a ser, claro, motivo de patología. Normalmente no llegamos a tanto en la universidad, ¿eh? Nos quedamos en el estudio y no lo llevamos a la práctica, porque realmente es verdad que este personaje descubre, pues bueno, que la pintura europea de estos siglos está plagada de temas como danzas de la muerte, suplicios del infierno, martirios, como aquí ven el de Santa Águeda, que es un martirio especialmente cruel que aparece en las últimas viñetas, ¿no? O estas otras representaciones también de la pintura europea, alguna más reciente como Munch y como Goya, y que todas, es decir, además de sus elementos compositivos y cromáticos, que aquí, claro, quedan un tanto difuminados por el blanco y negro en el que se reproducen, y hace además un especial análisis sobre, quizá, hablábamos antes de crucifixiones, una representación de las que yo conozco, al menos de lo más cruel de este momento de la pasión de Cristo, de la crucifixión, y que es el retablo de Grunewald, que se conserva en Colmar, y en donde ven a ese Cristo crucificado, con las manos crispadas, ¿no? Y cubierto de espinas, todo el cuerpo retorcido en el dolor, ¿no? Bueno, hay muchas otras representaciones a lo largo de este cómic de cómo nuestra plástica. Esta es una visita que hace al Museo de Escultura de Valladolid, donde veis también estas representaciones. Bien, y quiero terminar con esto. Fíjense cómo son las cosas del cómic, cómo son las relaciones entre la realidad y su representación plástica. El libro de Yo Asesino, el que les acabo de enseñar, lo publicamos con dibujos de guión mío y con dibujos de Queco. Lo publicamos en 2015, y en 2016 recibimos una llamada del Museo del Prado, y es una llamada en la que se nos dice, bueno, nos llama el director del gabinete de dibujos y estampas para decirnos que ha leído el libro, que esta idea de la crueldad y del suplicio, la representación de la crueldad y del suplicio en la pintura, le ha resultado muy interesante. Aquí estamos llenos. Lo que os proponemos es que trabajéis sobre ese tema, que escojáis el pintor y que trabajéis sobre ese tema. Es decir, de alguna manera, la ficción
que habíamos iniciado con el yo asesino se convertía en realidad. Y escogimos a Rivera, el españoleto, que claro, es uno de los autores donde esta temática del suplicio, del dolor, está más claramente representada, ¿no? Es la galería de mártires de Rivera es amplísima, ¿no? Entonces, claro, pues pudimos hacer cosas como esta. Este es el comienzo de la historia. Nuestro protagonista se despierta en una pesadilla tremenda. Fíjense esta postura. Y luego pasamos aquí. Esta es un cuadro de Rivera, de una de las furias, el Ticio. Es decir, empezamos a dialogar, es decir, sacamos, luego se va viendo, incluso se va reconstruyendo el propio proceso creativo de Rivera. Los cuadros de Rivera aparecen siempre en color para al final acabar resolviendo el misterio. El misterio gira en torno a un conjunto de cuadros que le encarga el virrey de Nápoles, porque ya saben que Rivera hace la mayor parte de su carrera en Nápoles, cuando Nápoles pertenecía a la corona española. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII. Y uno de los encargos que le hace el virrey de Nápoles es un conjunto que se conoce temáticamente como las furias, y que de hecho pues el significado implícito, yo diría que más bien explícito, en este conjunto intentamos desentrañar en este libro, ¿no? Lo que de alguna manera yo quería decir ya desde hace mucho tiempo, yo creo que cuando me conoció César, como ha comentado en la presentación, igual no era capaz de expresarlo de esta manera, pero era ya un poco lo que me movía, es que es una frase que por fin pude decir, además en un marco en el que yo nunca sospeché que pudiera decirlo, al presentar este libro en el Museo del Prado, decir que los cuadros, aunque lo hayamos querido ignorar durante mucho tiempo, tienen alma de niñita y cuentan una historia. Cuentan una historia, y es esa historia la que aquí... Porque claro, el tema de las furias es un tema que aparece ya a mediados... el primero que lo inaugura es Tiziano, a mediados del siglo XVI. Se entiende como furias el conjunto de los 4 grandes supliciados de la mitología clásica, que son Sísifo, Tántalo, Ticio e Ixión. Son 4 personajes que están sometidos, quizás son Sísifo y Tántalo los más conocidos, pero tenemos a Ticio, que es el que está sometido constantemente a que sus entrañas sean devoradas por un águila, está muy relacionado con Prometeo en cuanto al suplicio, e Ixión, que sufre un suplicio atado a una rueda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran pecado que hace que estos personajes tengan que estar eternamente sometidos a este suplicio? El gran pecado es siempre en la mitología griega, como sabéis, el pecado de la iblis, de la insumisión, de querer ser
más que humano, de querer ser como Dios. En el fondo es también el pecado original, ¿no? El gran pecado del ser humano es esta especie de soberbia que le impulsa a querer comportarse como si fuera un Dios, es decir, fuera de cualquier autoridad y fuera de cualquier sometimiento. Entonces, durante aproximadamente siglo y medio, el tema de las furias hace furor, si me permiten el juego de palabras, sobre todo siempre por encargo de las monarquías, que en esos momentos, estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII, se están constituyendo en los estados europeos, se están creando estados ya de los que derivan en buena medida los estados actuales, se están haciendo concentraciones de poder, es decir, esa nobleza feudal y medieval se va haciendo progresivamente cortesana, se van configurando las monarquías absolutas, y el mensaje que se trata de transmitir es este, es el mensaje del sometimiento y de la obediencia. Atención, que el que se rebela la paga. Entonces, es decir, plásticamente es muy interesante porque permite un ejercicio, como hace Rivera. Una de las grandes preguntas que los críticos de Rivera se plantean es si esa fascinación por el suplicio es en la medida en la que es un pintor formalista, que lo que le interesa es el retorcimiento, la torsión, el escorzo forzadísimo, y claro, esas posiciones de los supliciados, como ven aquí, se prestan a este tipo de ejercicios, o si es realmente, como comentan algunos otros, está simplemente llevado por la fe y por la devoción. Una de las cosas que están en la clave del guión es esa frase que dijo Lord Byron, que era un gran admirador de Rivera, que el secreto del españoleto de Rivera estaba en que pintaba sus cuadros con sangre de santo. Que queda muy bonito, ¿no? Pero que en cualquier caso remitía más que a un pintor formalista a una especie de milagro o de transustanciación o de milagro basado en la fe, en la creencia. En definitiva, a lo largo de este cómic, lo que intentamos, hay un misterio en torno a este conjunto de cuadros, de las furias compuestas por Rivera. Algunas han desaparecido, no sabemos si son una copia, si son del taller, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo, lo que intentamos es hacer visible el mensaje, el significado, la narración, que ese conjunto de 4 cuadros, que quizá hemos perdido por el contexto, estamos en otro contexto, el significado fuerte y poderoso que tenían en su momento de refuerzo de la autoridad del monarca, pues que quede explícito y dado a la luz, ¿no? Entonces, pues ya ven ustedes, este es un poco lo que les quería plantear como quizá territorio poco frecuentado, ¿no? Para entender Europa también tenemos que tener en cuenta esas narraciones que ahora a veces somos incapaces de leer, pero que en su momento tenían un guión perfectamente estructurado, que tengan en cuenta la narratividad que existe en todo ese gran patrimonio de lo plástico y de lo visual europeo, y la importancia que ha tenido en la configuración de nuestra cultura y de nuestro pensamiento. Yo creo que he escogido un terreno intermedio
El cómic, al fin y al cabo, es la fusión, o la superación de esa bipolaridad de la que hablaba en un principio entre la imagen y la palabra, es la fusión entre la imagen y la palabra. Y ahora, curiosamente, y esto es algo que, bueno, pues es un poco el sino de los tiempos, el cómic, que estaba desvinculado, yo diría, de la pintura, entra cada vez más a menudo en los museos. En estos momentos, en el Museo del Prado, hay una exposición que les recomiendo sobre Fortuny, que es uno de nuestros grandes pintores, y también va acompañada de un cómic realizado por Montesor. El Museo del Prado ha iniciado una colección de cómic para acompañar, explicar, desentrañar las historias que esconden sus cuadros. Pero no solamente es esto. Si van al Reina Sofía, encontrarán una exposición de Herriman, que es uno de los clásicos norteamericanos, el autor de Crazy Cat, un autor de cómic perfectamente surrealista. Y en el Thyssen están haciendo lo mismo. Y en el Museo ABC hay una exposición en estos momentos sobre el centenario del TVO. La revista que dio nombre a esta forma de expresión se creó en 1917 y también está itinerando, creo que en estos momentos está en La Coruña, una exposición sobre el arte en las viñetas, el arte en el cómic, la representación de la pintura, de los cuadros dentro del cómic. De alguna manera u otra, en el momento actual, un momento en el que la comunicación se está haciendo aún más visual de lo que era, pues creo que por fin las viejas tradiciones de narración figurativa conectan con las nuevas, y de ese diálogo yo creo que pueden salir muchos y buenos frutos, y entre otros, al menos, el despertar esa curiosidad y esa conciencia de que cuando miremos un cuadro y para entender el mundo, Europa y el mundo que nos rodea, nos digamos no solamente qué bonito, qué belleza, sino qué me está contando. Muchas gracias. No sé si hay turno de preguntas o... Sí. Bueno, es que de hecho no es que fueran dos temas. Durante muchos años cultura y religión prácticamente fueron la misma cosa. A lo largo de toda la Edad Media, la mayor parte de la cultura, un porcentaje elevadísimo de la cultura, era administrada, difundida por la Iglesia, por los monjes, por el clero, ¿no? Es decir, que
Es cierto que se ha planteado, y yo sé que hay algunos partidos políticos que intentan también introducir como seña de identidad de lo que es Europa la cristiandad. La cristiandad que al fin y al cabo, aunque ha tenido sus más y sus menos, pues ha sido una seña de identidad que prácticamente, yo diría que incluso los países del este incluidos, salvo la parte, porque claro, Rusia, Grecia, son cristianos ortodoxos, es decir, que también son beben del mismo tronco, doctrinal, ¿no? Salvo Turquía, digamos que es de ahí que hubo las reticencias, o que siguen habiendo esas reticencias, aparte de lo que pueda haber políticamente, ¿no? Yo creo de todas formas que la religión ha sido un factor de cohesión, pero también de confrontación. No nos olvidemos que las guerras de religión han asolado durante muchos años el continente europeo. Estas confrontaciones por la... bueno, yo diría que incluso tendríamos que plantearnos hasta qué punto la utilización política de la religión en unos llamamientos como el de las cruzadas, que movilizaron a Europa, pero que tuvieron una utilización claramente política por parte de Roma y del papado y por parte de algunas de las monarquías, ¿no? y de la que todavía guardan y nos recuerdan los sectores más radicales islamistas, nos siguen llamando cruzados a los cristianos, es decir, que en el imaginario de ciertos sectores islamistas, nosotros somos los hijos de los que fuimos a las tierras musulmanas a recuperar los lugares sagrados, ¿no? Y la palabra cruzado tiene una connotación muy negativa dentro de esas culturas. La separación que supuso, y que yo creo que tiene bastante que ver incluso con el desarrollo posterior, esta Europa que a veces se llama de dos velocidades, la Europa del norte y la Europa del sur, se identifican y prácticamente sus fronteras coinciden entre lo que podríamos decir la Europa protestante, la luterana, y la que queda dentro del catolicismo. Su visión de la doctrina cristiana es lo suficientemente distinta como para que en su momento hubiera enfrentamientos con utilizaciones políticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que está bien que conozcamos y que reconozcamos estas raíces. Desde el punto de vista cultural, es imposible ignorarlo. El patrimonio que deriva de la religión cristiana en Europa es que, bueno, es desbordante. Aquí estamos hablando dentro del ámbito de la fundación de Santa María, ¿no? Es decir, es que todo el circuito de catedrales, todo lo que eso supone, lo que supuso de movilización, de cohesión, etcétera. Pero yo creo que de cara a proyectarnos en un futuro, las religiones deberían de quedar en el ámbito de lo privado, y que no sé si el reconocimiento que tiene que hacer una Constitución europea del cristianismo tiene que ser como una de las bases fundadoras, pero en cualquier caso no creo que deba de ser como un planteamiento de proyección hacia el futuro. Yo creo que la Europa actual debe
de ser la Europa actual y la Europa global ganaría mucho con ser y mantenerse, digamos, en sus aspectos más políticos, en mantenerse laica. Eso es lo que yo pienso. Ah, bueno. Sí. Sí, bueno, ¿qué voy a decir? Efectivamente, es verdad que, de hecho, llevamos algún tiempo, sobre todo algunos, pidiendo disculpas por lo que ha sido este eurocentrismo que hemos mirado con muy buena conciencia hasta hace relativamente poco. Dentro de... yo he puesto imágenes de aquí de cómo se percibían en estos relatos europeos la figura de la mujer, pero también tengo, o también os podría dar una charla sobre cómo ha percibido al otro Europa. Y bueno, hay el único, os voy a decir, seguramente uno de los personajes de cómic que todo el mundo conoce es Tintín. El único álbum de Tintín que, digamos, se vende con advertencia de que contiene
tiene contenidos que pueden ser considerados racistas, es Tintín en el Congo. Tintín en el Congo, claro, Tintín en el Congo es un álbum dibujado por Hergé en 1930, cuando el Congo era una colonia belga. Es más, era prácticamente el jardín de Leopoldo II, ¿no? Es decir, que es, y bueno, pues cómo se percibe o cómo son retratados los negros, los congoleses. Hay algunas viñetas que son antológicas, por ejemplo, Tintín en una clase, dando clase a un grupo de congoleños y señalando en el mapa Bélgica y diciéndoles, niños, esta es vuestra patria, Bélgica, ¿no? Que hoy puede resultar. Entonces, claro, el papel que ha tenido Europa a lo largo de la historia es verdad que tiene muchas cosas que revisar, tiene muchas cosas que reconsiderar, hay motivos por los que pedir perdón y sobre todo también hay méritos que dejar de atribuirnos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, entre esos inventos de los que hablabas, pues bueno, los chinos ya imprimían antes de que Gutenberg, que es la referencia clave como inventor de la imprenta, pues y es verdad que si adoptamos una perspectiva, incluso desde el punto de vista, yo lo reconozco, pero bueno, al menos tengo la excusa de que estaba en un foro que pretendía hablar de Europa, esta perspectiva, que es normalmente una perspectiva que se puede dar sobre el origen de la narrativa visual, sería absolutamente, no sé si errónea, pero al menos incompleta, sin tener en cuenta la importantísima y más antigua tradición oriental en narrativa visual. Es decir, los chinos y los japoneses llevan haciendo relatos visuales con un grafismo y con una capacidad de lectura. Claro, esto es un mundo, además, totalmente distinto desde el punto de vista yo diría que del pensamiento, incluso de la relación con lo visual. No olvidemos que muchos de los alfabetos orientales son ideogramáticos. Es decir, que eso significa que hay una relación con el mundo mucho más concreta, menos abstracta. Es decir, un ideograma chino, un signo chino, y eso se ve muy claramente cuando se ven signos antiguos, lo que intenta es dibujar el aspecto de la cosa a la que hace referencia. Mientras que nosotros, el alfabeto que utilizamos es un alfabeto que deriva de los fenicios y es un alfabeto donde ya cada uno de los signos no representa, no tiene nada que ver con las características del objeto, sino con el sonido de la palabra que lo nombra. Con lo cual ya la relación con el mundo, y yo diría que la apropiación del mundo, el escaso reconocimiento de los valores intrínsecos de lo otro, del objeto, del paisaje, quedan como mucho más borrados, ¿no? La cosa, de alguna manera, es decir, la relación entre la palabra y la cosa que nombra es mucho más fuerte y tiene un vínculo más estrecho en una escritura ideogramática que en una escritura como la europea, que es una escritura símbola. Entonces, eso ya... Y luego, claro, si ya tenemos que hablar de la proyección en el futuro, yo creo que estamos viviendo, además esto está yendo tan rápidamente porque estas actitudes, esta relación con la información, con la memoria y con la cultura que usted comenta, pues tiene 20, 25 años, ¿no? Y sin embargo se ha impuesto de una manera arrasadora.
yo creo que todavía no hemos tomado el pulso suficientemente de las consecuencias que todo esto va a tener en las generaciones futuras. Porque si esa relación, por ejemplo, que usted misma plantea con la memoria, ¿no? El problema de no ejercitar la memoria o de despreocuparse de la historia, de la concatenación de acontecimientos que uno explica al otro, etcétera, cómo nos deja de cara a bueno, los futuros diseños sociales, políticos, etcétera. Hasta qué punto no nos deja, es decir, yo creo que casi toda resistencia ante cualquier tipo de imposición se basa en un conocimiento de la historia, en un proceso memorístico de esos acontecimientos, y si no los tenemos. Claro, y en cuanto a lo de la modernidad, bueno, líquida, yo me acojo que es más o menos equivalente al concepto de Lyotard de posmodernidad, que viene a decir más o menos lo mismo. Es decir, cómo hemos podido pasar de una voluntad absoluta de innovar, de infringir, que caracterizaba a las vanguardias de finales del siglo XIX y del siglo XX desde el punto de vista creativo. Un poeta francés, Rimbaud, lo dijo casi como un manifiesto: hay que ser absolutamente moderno, hay que ser absolutamente moderno, y ser absolutamente moderno significa eso, estar en la innovación. La posmodernidad, ¿qué supone? La renuncia a esto. Y entonces vivimos, yo creo que en una cultura donde se mezcla el mix, el vintage, eso que se llama también el eclecticismo, la combinación de referencias, ¿no? Y es lo que en estos momentos creo que está el apropiacionismo crítico, por ejemplo, como un movimiento pictórico y creativo que tiene un cierto auge y que consiste en utilizar bueno, pues referencias ya existentes, darle vueltas y con un mínimo tratamiento posterior presentarlas como novedosas, ¿no? Es un momento, yo creo que por lo menos para mí, lo suficientemente confuso como para que no me pueda pronunciar. Yo estoy inquieto, no estoy en mi sitio, porque yo creo que ya, digamos, desde el punto de vista generacional, yo ya he quedado expulsado de esas prácticas, como creo que la mayor parte de los que estamos en esta sala. Y yo no sé dónde esto podrá conducir. Y el problema es que, claro, todos estos hábitos, todos estos comportamientos, todas estas relaciones con la memoria, con el arte y todo esto, dependen tecnológicamente, es decir, se transmiten por medio de tecnología que está en poder de grandes corporaciones. Y entonces eso nos hace extremadamente vulnerables a las políticas, es decir, incluso, bueno, pues ya eso de que Internet es de todos es mentira. Internet pertenece a una serie de compañías, es decir, sobre todo lo que es la infraestructura de todo, de los cables, de los servidores, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos viendo cómo, pues yo qué sé, empresas como Facebook, como Google, como las que son las que vehiculan, las que transmiten muchas de estas informaciones y condicionan muchas de nuestros comportamientos, pues tienen unas políticas con una capacidad de repercusión muy, muy importante.
Entonces, claro, el tema que usted plantea es un tema que daría, yo no solo para una conferencia, para un ciclo de conferencias, pienso yo, y es desde luego muy reseñable porque es un cambio, a mí me parece que extraordinariamente profundo, desde un punto de vista histórico, incluso con perspectiva, pero no tengo ni idea de a dónde nos lleva. Me da miedo, pero no tengo ni idea de dónde nos lleva. Bueno, pues muchas gracias entonces.